Y ahora empieza la entrevista de la jornada, que es con Enrique Rubio, senador del Frente Amplio por el sector vertiente artiguista, que seguramente antes de fin de año, antes de fin de año va a protagonizar la primera interpelación de un integrante del Frente Amplio a un integrante del actual gobierno, porque va a interpelar al ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Rubio, bienvenido a TV Ciudad. No, muchas gracias. ¿En qué está el proceso rumbo a ese llamado a sala, que se oficializó hace 8 días, efectivamente se va a concretar, pero todavía no tiene una fecha establecida formalmente? Bueno, está a discusión de la bancada, porque el problema es que estamos en el momento clave del presupuesto y a la altura del 20 va a haber una sesión extraordinaria para aceptar la renuncia de Carolina Cose y algunas otras cuestiones. Podría ser ahí que se planteara la interpelación. Ahora, si es rápida, va a caer en el momento de la decisión del presupuesto, porque se empieza a votar en esos días, claro, en comisión. Entonces, no sé, la bancada justamente empezó tarde y me tuve que venir porque estaban en el presupuesto la mayor parte de los senadores. Digamos que en términos de calendario podría ser a fines de noviembre o quizá en diciembre. El actual periodo de gobierno empezó en marzo. Sí. Estamos hablando de que la primera interpelación llevada a cabo por una persona del Frente Amplio a una persona integrante del gabinete se llevaría a cabo entre 8 y 9 meses después del comienzo de la gestión, casi sobre el final del que se define como primer año de gobierno. Sí, sí. Eso a mucha gente en su momento le llamó la atención, es decir, lo que demoró en darse una instancia de este tipo en la vuelta del Frente Amplio a hacer oposición. ¿Qué explicación hay para entender eso? Y que nosotros no queremos reeditar, no queremos repetir lo que era la oposición en aquel momento y en este momento es el gobierno, ¿no? 5 interpelaciones en el primer año de Tabaré Vázquez en el primer mandato y otras 5 en el segundo mandato y algunas en el de Mujica, nos parecieron una desproporción, ¿no? Usted fue también oposición en el Parlamento en otro tiempo, antes de que el Frente Amplio hubiera gobernado. ¿Esos usos y costumbres no eran comunes también a aquel Frente Amplio? ¿Esta es otra forma de hacer oposición? No, en tal medida no. Entonces, nos parece que eso desvirtúa el instrumento y el actual presidente de la República batió el récord, hizo la interpelación a Mariano Arana a los 3 meses de comenzar el periodo de gobierno. Cuando Arana era ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 2005, dice usted. Sí, fue la primera interpelación. Claro. Entonces, no queremos reeditar. Nos parece que las interpelaciones se han como desvirtuado. Entonces, nosotros lo vamos a hacer al revés. Nosotros queremos discutir antes que se genere algún problema de deterioro desde el punto de vista del relacionamiento entre las fuerzas policiales y la sociedad, y antes que se desenfoque la cuestión central, que es el combate de la delincuencia, teniendo en cuenta que estamos en el periodo COVID, digamos, que es un enorme desafío, que el Uruguay tiene otros problemas grandes desde el punto de vista económico y social. Dijimos, bueno, en este marco vamos a ver si tenemos una conversación sobre esto. Porque en realidad una interpelación, de acuerdo a la experiencia y a lo que dice la Constitución, es para pedir informes, para controlar y eventualmente para legislar, para tener iniciativas legislativas. Ahora, Rubio, y yo no descarto nada, ¿eh? Bien. Habrá que ver cómo se desarrolla ese ámbito. No descarto nada de nuestra parte, claro, ¿no? De nuestra parte. Ya llegaremos a las eventuales consecuencias de una interpelación ante un integrante de un gabinete vinculado a un gobierno con mayoría parlamentaria a través de una coalición o un acuerdo en la Cámara de Senadores 3 partidos. Pero antes de eso, la bancada del Frente Amplio tiene a un ex ministro del Interior, de las personas que más tiempo ha ocupado ese cargo, sino el que más, 10 años ministro, el senador Eduardo Bonomi, y alguien como Charles Carrera, que ha trabajado durante ese periodo en el Ministerio del Interior. ¿Por qué termina siendo usted la persona elegida para hacer la interpelación? Asumo que una de las respuestas puede ser, habría que preguntárselo al resto de quienes integran la bancada, pero algo nos podrá contar de esa definición. Bueno, en realidad yo decidí integrar desde el principio, y soy el vicepresidente, la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia, porque me interesa mucho el tema desde hace tiempo y porque veo que es una de las cuestiones en las que el Uruguay está complicado, ¿no? Junto con algunos otros temas de otro carácter que no vienen al caso. Al mismo tiempo no queremos reeditar
lo que fue el periodo anterior, ni una especie de polémica entre Bonomi o Carrera y el actual ministro Larrañaga. Nosotros queremos ir a otro terreno. Entonces, en el marco de esa deliberación, la bancada me pidió que asumiera este compromiso y bueno, lo hemos asumido, porque nosotros queremos plantear una política de Estado. Y decimos, ese es el primer gran dilema y depende de la actitud del ministro. No va a depender de la actitud nuestra, que ya la tenemos definida. ¿Cuál es el principal flanco débil en términos de gestión de seguridad de Larrañaga? Si tuviera que ponderar o de todos los motivos esgrimidos para convocarlo a sala, para llamarlo a sala, elegir el que le parece más sensible. Ha tenido una actitud muy de partido, ¿no? Muy de campaña electoral. Y ha tomado decisiones que han resultado sorprendentes. ¿Cómo es lo de la actitud de partido? Perdón, me dejó Sí, pensando. claro, porque durante todo el tiempo una prédica comparándose con lo que fue la gestión del Frente Amplio y yo en realidad he llegado y con mi postura he obtenido estos resultados récord. El Frente Amplio está enojado, nos atribuye intenciones que en realidad nosotros no tenemos. Se contrapone a su vez con las instituciones que lo critican o que le formulan un problema. Dicen, recibimos unas denuncias y se las pasamos, ¿no? Como es la Institución Nacional de Derechos Humanos, con gente de mucho prestigio que probablemente Larrañaga votó cuando era parlamentario. Sí. Entonces es una actitud muy de partido, muy de polarización en relación con la oposición y con instituciones de la sociedad. Entonces ese tema empezó a preocuparnos mucho y por eso decimos, hay un contraste entre eso para un tema que lo encaramos todos los uruguayos o no avanzamos, ¿no? Que tener una actitud de Estado, que nos están pidiendo a nosotros para otros temas, porque en realidad nos invitan a formar parte de la comisión que va a tratar la seguridad social, por ejemplo, o el ministro de Relaciones Exteriores dice que está llevando adelante lo que son los principios fundamentales de la política de Estado uruguaya. Entonces, hay terrenos que son muy propios de gobierno y de partido, pero hay terrenos que nos ponemos de acuerdo o en realidad el avance es difícil. Entonces, este dilema lo queremos despejar en la interpelación. Cuando define, o cuando defiende, mejor dicho, su gestión, Larrañaga se vale, por ejemplo, de algunas estadísticas vinculadas a la comisión de delitos o la denuncia de presuntos delitos, de las que recaba el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, y hace bien poco divulgó con respecto a 5 o delitos o denuncias de los números del acumulado de los primeros 8 años de gestión, esto es marzo, octubre inclusive, y del mes de octubre en comparación con los mismos cortes de 2019, el último año de gobierno del Frente Amplio, y salvo en una de las 2 modalidades para el abigeato, en el resto de los delitos o denuncias hablamos de homicidios, rapiñas, hurtos y denuncias de violencia doméstica, los números dan mejor en estos 2 cortes de este año que en los del año pasado. ¿Usted entiende que ahí hay una fortaleza de la actual gestión? ¿Cómo interpreta esos números? Yo digo, si los números dan mejor, eso es bueno para todos los uruguayos. Ahora, hay que saber, los que evalúan la información son las mismas personas o la misma institución del Ministerio del Interior. Ahora, la información de la que se nutre no sabemos si sigue las mismas metodologías. ¿Por qué? En realidad, durante el ministerio de Bonomi se crearon como 5 o 6 vías diferentes y pasaban los patrulleros con las tablets, por ejemplo, para ingresar la información. O se hacía denuncias online o por otros mecanismos. ¿Y ahora? Y los becarios cumplían una función muy importante. Ahora se van a sacar los becarios de las comisarías y no sabemos hasta dónde esto se está aplicando de esta manera y hemos tenido indicios y denuncias y demás, nuestros despachos están llenos de llamados de que las cosas son distintas. ¿Usted quiere decir que con esos cambios es más difícil acceder a, digamos, recabar la información de los eventuales delitos o de las denuncias? Si fuera así, sí. Si no es así, bueno, pero para eso hay que conversar. Además, yo creo que no hay que apresurarse, no hay que levantar banderas revanchistas y decir, bueno, yo exhibo estos resultados y en un mes obtengo estas cuestiones espectaculares simplemente porque doy determinadas órdenes. Porque en realidad lo que hay que ver
lo que nos importa a los uruguayos son las tendencias de mediano plazo. Y además hay que verlas con independencia de la atipicidad que ha tenido este año, porque en realidad con la cuestión del COVID y demás, en gran parte del año se ha producido un descenso en la mayor parte del mundo y hay informes internacionales. Entonces, eso es interesante. ¿Sabe lo que dice Larrañaga? Sí. Dice que en realidad, cuando le plantean ese argumento que usted recién mencionaba vinculado a la pandemia, dice que en realidad en paralelo la cantidad de formalizaciones a cargo de Fiscalía aumentó, así como la cantidad de personas privadas de libertad. Entonces, ¿cómo se explicaría el efecto de la pandemia sobre el delito si aumentan las formalizaciones? Bueno, eso también tiene que ver mucho, o puede tener que ver mucho con el mejor funcionamiento del sistema. Estamos con el nuevo Código del Proceso Penal, se ha aceitado mucho lo que es el vínculo entre Fiscalía y Policía. Entonces, puede haber explicaciones múltiples de esto, y yo digo, si está mejor, mejor. Igual estamos muy altos en el Uruguay. Aunque hayamos avanzado, estamos muy altos. O sea que el tema sigue pendiente para la sociedad, el tema de la seguridad y la convivencia, en términos muy fuertes. Nosotros queremos saber cuáles son las metodologías y todo lo demás, pero no hacer un contraste de cifras porque no las tenemos. Tenemos las cifras duras, y es cuántos homicidios hubo. Sabemos que hay menos denuncias de violencia doméstica justamente por el COVID, por ejemplo. O sea, hay mucho cambio. Entonces estos cambios deben ser evaluados. ¿La destitución de Ode Ruiz va a estar en la interpelación? Sí, va a estar, sí. Pero además, queremos saber cuáles son las metas. Pues yo revisé todo el presupuesto y hay un tomo que se dedica a esto, a saber cuáles son las metas que tiene cada ministerio. El Ministerio del Interior no tiene ninguna meta. Entonces, le vamos a preguntar al ministro cuáles son sus compromisos, cuáles son sus metas. ¿En términos de delitos y de cifras? De todos los programas del Ministerio del Interior. ¿Y es razonable que un Ministerio del Interior se plantee en términos de delitos, de comisión de delitos, metas vinculadas a números? Digo porque en su momento esto se discutió en tiempos de gobiernos del Frente Amplio. No necesariamente tienen por qué ser números, pero deben ser metas, ¿no? Las metas tienen, digamos, una composición que puede ser más cualitativa y hay que ver cuál es la hoja de ruta. Nosotros no sabemos cuál es la hoja de ruta, porque la hoja de ruta no es un discurso general de empoderar a la policía, darle respaldo como si no lo tuviera, ¿no? Y fue todo el fundamento que se hizo con la LUC. Me parece que son un conjunto de mensajes que confunden a la propia policía, Rubio, y que han dado lugar a sucesos que son complejos. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, yo creo que hay un par de sucesos en Artigas, por ejemplo, ¿no? Que terminaron en la muerte de una persona y en el tiroteo a un grupo de muchachos que iban en un auto. Hay un suceso, por ejemplo, en Florida, lo repito porque es mi departamento, ¿no? Donde hay una picada entre 2 o 3 motos en el Prado, terminan yendo hacia el centro de la ciudad, un patrullero lo sigue, terminan en un accidente, como consecuencia de lo cual hay la fractura del brazo de una señora y una beba en el CTI durante muchos días con un hematoma cerebral. En ese capítulo incluye, por ejemplo, estos procedimientos de los últimos días en los que ha habido acusaciones por presuntos abusos en el marco del intento de dispersar aglomeraciones de gente o no entra en lo mismo. Es un capítulo distinto. Es distinto esa parte. Es un capítulo distinto. Yo digo, hay un problema y es cuáles son las pautas que se le dan a la policía. Porque nosotros tenemos una buena policía. Yo tengo una buena opinión de la policía y lo que no queremos es que se genere un enfrentamiento entre la policía y la sociedad, ¿no? El tema es la delincuencia. Bueno, que debe ser encarado desde varios lados, no solo desde el lado policial y no solo con una política punitiva, sino con una política mucho más compleja. Entonces, nosotros queremos saber, por ejemplo, qué pasa con los grandes programas que se venían ejecutando en el periodo anterior. Por ejemplo, el PADO, que se ha cambiado totalmente. Por ejemplo, las unidades negociadoras que sirven para intervenir en este tipo de conflictos, como el que hubo, por ejemplo, del tipo social en la plaza o en otros lugares del interior. ¿Qué ha sucedido con, por ejemplo, el operativo Mirador en relación con, que llevó adelante Gustavo Leal, en relación con los desalojos por la fuerza en muchos lugares, ¿no? ¿Qué ha sucedido en otros casos
¿Por qué se van a eliminar los becarios y sustituir por policías ya retirados, que sin duda no tienen el manejo de las metodologías informáticas y otras que hay en la actualidad? ¿Qué proyectos va a haber sobre las zonas críticas? Porque nosotros habíamos diseñado un conjunto de proyectos a ejecutar en las zonas más críticas, que no son las únicas fuentes de delito, porque esto está muy generalizado dentro de la sociedad. Nos hemos vuelto una sociedad donde la violencia es una especie de cosa banal, ¿no? Y en realidad esto es terriblemente complicado. Rubio, ¿no? tenemos que cerrar. Yo hoy Sí. le pregunté a la pasada si iba a estar el asunto de la destitución de Herodes Ruiz. Sí, va a estar porque me dijo que eso sí. implica, Ya nos tenemos que ir, pero cuénteme. ¿no? Implica el relacionamiento con actores de la oposición y implica modificaciones muy fuertes que, por la información que yo tengo, tienen información muy contradictoria. Y está el tema no resuelto de las aglomeraciones en relación con la pandemia. Sí. Estamos todos preocupados por la pandemia, pero no hay un marco legal que para actividades habituales imponga el desalojo o imponga la disolución de determinadas concentraciones, Bien. así nomás. Y entonces se están dando situaciones muy ríspidas, ¿no? Muy ríspidas, con grandes despliegues que pueden terminar mal, ¿no? Rubio, lo dejamos por aquí, ya enumeró los puntos de la interpelación, profundizamos en algunos y seguramente estemos hablando con usted por distintas vías en los próximos días. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes.